Esta noche escucharás 3 historias donde la humanidad se quiebra, la identidad se manipula y la realidad deja de ser un lugar seguro. En un mundo gobernado por ancestros inmortales, 2 jóvenes creados en úteros artificiales huyen del distrito de plástico, donde la belleza perfecta no es un privilegio, sino un precio que te convierte en carne de cacería. En el sendero de los Apalaches, un rastreador veterano enfrenta la desaparición de un adolescente, un hombre bestia que habla con voz de rey y un monstruo que quizá nunca existió más allá de la mente de un chico herido que ya no sabe que es real. Y un joven, condenado a habitar los cuerpos de los muertos, revive la escena más triste de su vida, en la piel de una anciana recién fallecida, solo para descubrir que la somnóloga que intenta ayudarlo es la hija del cadáver que él ocupa. Prepárate. Esta noche, la carne, la memoria y el destino serán moldeados por manos que no puedes ver. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. Distrito de plástico. Empujé una lata de sopa medio vacía hacia la pareja que temblaba bajo la luz de la farola. Dudaron por un momento, pero pronto el hambre superó a la razón mientras la compartían lo mejor que podían. Bajo su apariencia desaliñada y cubierta de barro, aún podía ver la belleza casi etérea que alguna vez tuvieron. Diseñados genéticamente para ser la perfección de la belleza, en el distrito de plástico solo serían presas. ¿Distrito de la belleza?, pregunté, tratando de no inhalar ninguna partícula de plástico en el aire. Ambos me miraron sobresaltados. Una colonia minera. Migramos, refutó uno con voz temblorosa. La próxima vez, digan que son de un centro de datos. La gente de aquí no se toma a la ligera a los inmigrantes. Ambos asintieron casi por reflejo, aflojando su agarre sobre la lata. Pensamos que el apellido de los ancestros tendría alguna influencia aquí, dijo uno de ellos, reuniendo un orgullo que se hizo añicos casi de inmediato. La otra intentaba limpiar cualquier residuo que quedara en la lata con su lengua. El sabor metálico no parecía molestarle. Quizás hace 100 años. Ahora encontrarán a sus descendientes en cada rincón. Probablemente no sepan esto, pero sus ancestros, ellos hacen lotes de descendencia genéticamente perfecta cada año. Su distrito no se llamaba el Distrito de la Belleza por el paisaje. Es porque fueron diseñados genéticamente para la belleza. Recuerdo cuando crearon el distrito deportivo, cada uno creado para sobrevivir al accidente más brutal. Luego los presionaron un poco más, hasta que se rompieron. Ahí es cuando todos terminan aquí, con el resto de nosotros, los mortales. Me sorprendió mi propia apatía ante la situación. Fuimos criados para la belleza, exclamó la que lamía la lata. Creados, corregí. Contratar madres sustitutas no era escalable, así que hicieron úteros artificiales. Este mundo es lo que sucede cuando unos pocos obtienen el secreto de la inmortalidad. Todos se convierten en una herramienta para ser utilizada. Todos, incluidas las personas que alguna vez amaron. Sacudí la cabeza para deshacerme de un recuerdo desagradable. La pareja me miró con una mezcla de confusión, ira y desesperación. Parece que han reducido la educación en el Distrito de la Belleza. Probablemente para reducir a los desertores, murmuré. La ira que sienten es completamente normal. Fueron creados como ganado, luego descartados después de su uso. Tienen 2 opciones. Quedarse aquí. Si tienen suerte, morirán de hambre. Si tienen mala suerte, algún recolector de órganos los encontrará primero. La segunda opción es venir conmigo. Únanse a la resistencia. Luchen contra el gobierno de 500 años de los ancestros. Conviértanse en algo más
de para lo que fueron creados. Sus puños cerrados ya me daban la respuesta. Podía imaginarlos convirtiéndose en grandes luchadores en la resistencia. Su lealtad diseñada genéticamente los convertiría en grandes peones. Historia 2. Hola, si estás leyendo esto, Sendero de los Apalaches. Soy un rastreador de carrera y trabajo en búsqueda y rescate. En 45 años de rastreo nunca había estado en Harper's Ferry. No volveré a cazar allí. Las primeras 9 millas. La computadora portátil estaba a solo 9 millas del centro de visitantes. A plena vista y abierta en la publicación de Reddit que me trajo aquí. El cambiaformas ya me había encontrado. La sombra de su garra me tragó en un instante. Mis reflejos tomaron el control antes de ser rebanado en tiras. Este monstruo no se parecía a un ghoul. La bestia se paraba sobre 2 pies a 9 pies de altura. El pelaje marrón oscuro raleaba por sus músculos masivos. No se abalanzó ni gritó. El momento silencioso de adoración entre guerreros antes del derramamiento de sangre. Los ojos con los que me miraba estaban endurecidos por la batalla y cansados. El hombre bestia estaba en guerra y temía la inevitable violencia continua. Nunca había dejado que un combatiente enemigo me desarmara. Nunca había perdido mi arma reglamentaria. Nunca había sido el pistolero más lento. Hasta que intenté desenfundar contra un gigante. En segundos, el hombre bestia había aterrizado una rápida patada frontal en mi pecho y tomado mi arma. La fuerza me envió volando y golpeando contra la tierra. Mi brazo izquierdo y al menos 3 costillas estaban rotos. Estaba totalmente preparado para darle la ronda al grandulón. Eso fue hasta que su palma masiva envolvió mi cabeza. 35 millas al sur. El chico dijo que eras el más fuerte. La voz era profunda y regia. No había recuperado completamente la conciencia, pero estaba seguro de que el hombre bestia me estaba hablando. Si te desmoronas tan fácilmente, entonces tu ayuda no hará ninguna diferencia para honrar su memoria. ¿Deseas yacer en esta cueva y morir, guerrero frágil? Mi visión al regresar solo reveló más problemas. Cada pieza de equipo que empaqué estaba colocada ordenadamente a mi lado. La piedra fría y húmeda debajo de mi cuerpo casi desnudo. Me recordó a cuando era joven y todo esto era nuevo. No sabía que la vida aún guardaba sorpresas para un viejo cascarrabias como yo. Anciano. La jeringa en mi cinturón. La necesito. Hombre. Bestia. Tenla. La jeringa fue colocada suavemente frente a mí mientras me incorporaba para sentarme. Inyecté su contenido directamente en mi muslo izquierdo. Las heridas comenzaron a sanar rápidamente. El hombre bestia se sentó con las piernas cruzadas frente a mí. Me examinó cuidadosamente. Yo también estaría impresionado por una droga milagrosa siendo utilizada tan casualmente. Anciano. ¿Qué quisiste decir con el chico? Hombre. Bestia. Las luces que rompen el cielo se lo llevaron. Era un cachorro perdido en la naturaleza de la montaña. Lo acogí para que sobreviviera. Una vez que llegaron las luces, cada momento pasó fuera de sincronía. El chico voló hacia el agujero donde se suponía que debía estar la luna. Anciano. Si eso es cierto, ¿por qué publicarías en Reddit y no llamarías a los militares? Hombre. Bestia. El chico estaba obsesionado con las historias de un cazador de monstruos. Me las leía. La criatura estaba confundida sobre por qué vine. La publicación de Reddit provenía de una cuenta que pertenecía a un adolescente desaparecido. El chico al que se refería se llamaba Riley. Me enviaron a rastrear lo que sea que se lo llevó. Le expliqué eso con gran detalle. Me especializo en rastrear y eliminar ghouls cambiaformas. No tengo experiencia con ovnis o un pie grande parlante. Al escuchar toda esta información,
el hombre bestia hace lo más extraño. Desaparece. A veces es difícil lidiar con la realidad. Hola, si estás leyendo esta publicación, tengo 15 años. Mi nombre es Riley y estoy perdido en el sendero de los Apalaches. Estoy herido y he perdido mucha sangre. Sigo teniendo alucinaciones y no sé qué es real. Mi mejor amigo no era mi mejor amigo. Eran otra cosa. El agua fluyendo a la distancia. Los insectos masticando las fibras desgarradas de mi pierna. No puedo concentrarme lo suficiente para terminar mi historia. Se suponía que mi sueño duraría hasta que fuera salvado. Sé que el gobierno enviará a alguien. Mi mamá y mi papá tuvieron que haber enviado a alguien. Envié la publicación desde mi teléfono. El viejo cazador de monstruos la está rastreando ahora. Es justo como esa historia de YouTube. Trabajo en búsqueda y rescate, pero hoy encontré un nuevo compañero. Soy igual que el tipo de la historia. Estoy perdido en el sendero de los Apalaches. Escapé justo cuando el monstruo intentaba atraparme. Ahora es momento de tener mi final, feliz. Puedo escuchar las garras del monstruo raspar contra el suelo mientras se acerca desde fuera de mi visión. Cierro los ojos e intento imaginarme como un cazador de monstruos. Esta vez, solo vi a mi mamá y a mi papá. Historia 3. Cuerpos. La anciana. Mi papá me llevó a una somnóloga, también conocida como especialista del sueño. Era una dama agradable, inteligente, positiva y ansiosa por ayudarme. Aprecio lo poco que logró hacer por mí, lo poco que pudo dar para tratar de ayudarme, incluso si le costó la vida. Pero antes de eso, solo quería agradecerles rápidamente por seguir leyendo sobre mis experiencias. Significa mucho. Esta es mi tercera publicación ahora, y ha estado ayudando. Algo. No hay cambios en mi condición real, pero ayuda a saber que a otros les importa. De todos modos, volvamos a la historia. La somnóloga a la que me llevó mi padre resultó no ser lo que esperaba. Pensé que sería el típico arquetipo de científico excéntrico. Cabello salvaje y encrespado, gafas de montura gruesa y una bata de laboratorio blanca y larga. No, ella era exactamente lo opuesto. Cabello pulcramente recogido en una elegante cola de caballo, sin gafas a la vista, y en lugar de una bata de laboratorio, usaba esas camisas de botones de colores llamativos que parecían irradiar profesionalismo. Comenzamos con una entrevista primero. Me hizo todo tipo de preguntas sobre mi condición, y respondí a todas honestamente, diciéndole cómo comenzó toda la noche de mi 13º cumpleaños, y me ha perseguido constantemente cada vez que he dormido desde entonces, independientemente de la hora del día o la ubicación. Luego pidió detalles, y dudé, mirando hacia mi papá. Él simplemente asintió, y le conté sobre mis experiencias habitando los cuerpos de los muertos. Ella parecía intrigada y garabateaba notas en su portapapeles a una velocidad sorprendente. Cuando terminé, siguió garabateando un poco antes de levantar la vista. Sonrió y dijo que le gustaría examinarme a continuación. Me miró y señaló lo privado de sueño que me veía, lo cansado que parecía estar. Solo me encogí de hombros débilmente y le dije que intentaba todo tipo de cosas para evitar habitar un cuerpo de nuevo, incluso si eso significaba no dormir. Ella me lanzó una mirada, garabateó en sus notas nuevamente y luego se dirigió a ambos. Dijo que, dado el largo historial, la frecuencia y la intensidad de mis episodios, le gustaría programar un estudio del sueño de inmediato. Unos días después, entré a un laboratorio donde colocaron sensores en mi cuerpo y me pusieron en una cama donde debía ser monitoreado. Estaba nervioso al principio, pensando que tal vez habría un giro enfermo del destino y no sería puesto en un cuerpo esta vez. Sin embargo, no necesitaba preocuparme, porque como un reloj,
pronto me encontré mirando a través de los ojos de otra persona muerta. Estaba sentado en un sillón, la habitación oscurecida por gruesas persianas en las ventanas. Un estante alto que contenía libros, figuras de porcelana y plantas estaba cerca. Una chimenea decorativa se encontraba en una esquina adyacente de la habitación. Miré alrededor del espacio pequeño y bastante acogedor, sin mirar directamente al cuerpo que habitaba todavía. Era mi estrategia habitual para hacer estas experiencias más soportables. Directamente frente a mí había una abertura revestida que conducía a un pasillo, una escalera apenas visible. Cuando sentí que había asimilado todo lo que podía de la habitación, finalmente miré hacia el cuerpo en el que estaba. Manos muy arrugadas agarraban los brazos de la silla en la que estaba, mientras una bata de baño suelta y sedosa cubría el marco frágil y delgado. Pequeñas pantuflas de color rosa claro cubrían los pies del cuerpo de una anciana, mientras estaba sentada, rígidamente, en un sillón ubicado en una esquina de la acogedora habitación. Suspiré internamente con alivio. Seguramente, esta experiencia no sería ni de cerca tan pesadillesca como otras que había soportado antes. Los ancianos que fallecían naturalmente, generalmente no estaban en posiciones que hicieran la experiencia horrorosa. A veces incluso me encontraba rodeado por los seres queridos de la persona, haciendo la experiencia general triste, pero en última instancia reconfortante. Me permití relajarme e intentar averiguar más sobre la vida de la persona a partir de los detalles en la habitación. Fotos familiares enmarcadas adornaban las paredes de la habitación. Al menos 3 generaciones de rostros sonrientes me devolvían la mirada desde momentos congelados en el tiempo. Sonreí a pesar de mi situación actual. Encontrar pequeñas cosas como esta de la vida de las personas hacía mi experiencia mucho mejor. Había descubierto. Inspeccioné las fotos, siguiendo la historia de la anciana, mientras se graduaba de la escuela secundaria, se casaba, tenía varios hijos y finalmente nietos. Varios de sus hijos también parecían bastante exitosos en sus carreras, ya que posaban con una variedad de atuendos profesionales frente a negocios o dentro de lugares de trabajo. Una foto en particular me llamó la atención, ya que estaba lo suficientemente cerca como para distinguir algunos detalles, pero colocada de tal manera que era difícil estar seguro de lo que estaba viendo. Uno de los hijos adultos de la anciana parecía familiar. Justo entonces escuché un arrastre proveniente de más allá de la abertura en la pared, y miré para ver a un anciano pasando, un andador raspando el piso mientras se movía. Se giró lentamente hacia la habitación, llamando lo que supuse era el nombre de la anciana. Se arrastró un poco hacia adelante, antes de levantar la cabeza y llamar su nombre de nuevo. Aparté la mirada, no dispuesto a ver su corazón romperse, cuando la devastación de darse cuenta de por qué ella no respondía lo golpeara. Lo había visto antes, pero siempre dolía. Llamó su nombre de nuevo, arrastrándose más cerca. Mantuve mi mirada desviada, mi corazón rompiéndose lentamente con simpatía, ya que podía escuchar el temblor en su voz intensificarse. Finalmente llegó al cuerpo de la anciana. Su mano temblaba mientras alcanzaba su mano primero. Sentía su toque frío. Luego alcanzaba su rostro mientras escuchaba su voz quebrarse al repetir su nombre por 4ª vez. Hice una mueca cuando su mano cálida y temblorosa rozó el rostro de la mujer. Se sentía mal estar aquí, ser testigo de este momento trágico e íntimo. Me sentía como un bicho raro invasivo, una audiencia involuntaria y no invitada a este momento triste y doloroso. El anciano lloró mientras acercaba temblorosamente su rostro al de ella, susurrando el nombre de la anciana,
mientras las lágrimas caían sobre su bata de baño. Me senté allí, entumecido e incapaz de moverme o ir a ninguna parte, todavía mirando al suelo. Pensé en todas las otras veces que había experimentado un evento similar, y me pregunté brevemente si eventualmente dejaría de sentir algo por completo. ¿Cuánta tragedia podía manejar? ¿Cuántas veces tendría que entrar en la vida de otra persona a raíz de su muerte y presenciar esto? ¿Seguiría sintiendo algo después de cierto punto? ¿Sentiría algo por mi propia familia cuando llegara su momento? Aparté el pensamiento, no dispuesto a siquiera considerar la posibilidad. El anciano no se movió durante varios momentos, antes de finalmente apartarse. Levanté la vista mientras salía arrastrando los pies de la habitación, dirigiéndose de nuevo al pasillo, donde giró y se dirigió a la base de las escaleras. Escuché mientras subía a una silla salvaescaleras, antes de activarla y subir lentamente. Escuchando el gemido del motor desvanecerse mientras el hombre ascendía, miré de nuevo hacia la fotografía enmarcada en la pared, tratando de distinguir qué detalle podía. Juraría que el hijo adulto en esa fotografía parecía familiar, pero no podía distinguir exactamente quién era debido al ángulo. Tercamente seguí mirando, deseando una vez más poder moverme, al menos lo suficiente para poder ver la fotografía correctamente. Justo entonces escuché al anciano gritar, seguido por el sonido de un tropiezo mientras lo veía caer por las escaleras, deteniéndose en la base de las mismas con un golpe repugnante. Durante varios momentos no hubo nada más que silencio, la intensidad de la caída colgando pesada en el aire, y agucé mis oídos para escuchar algo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba escuchar al anciano dar alguna señal de vida, cualquiera en absoluto. Cuando finalmente hizo ruido, deseé que no lo hiciera. Un gemido largo y doloroso llenó el pasillo fuera de la habitación, llevando el sonido sombrío hacia mí mientras estaba sentado allí, indefenso. Durante un largo rato, escuché al hombre soltar gemidos agonizantes, suplicando ayuda. Sin embargo, nadie estaba allí para escuchar excepto yo. Una presencia desconocida e indefensa, forzada a escuchar mientras él sufría los últimos momentos de su vida, como estaba seguro de que lo eran. Pasaron varios minutos antes de que escuchara al anciano ahogar el nombre de su esposa, como si todavía estuviera viva. Como si no acabara de ver su cadáver sentado aquí, donde yo estaba, antes. Miré hacia el pasillo, horrorizado por este repentino giro de los acontecimientos, mientras él continuaba, su voz llena de expectativa, luego preocupación y finalmente resignación, a medida que el tiempo se arrastraba. Esto era demasiado. Quería salir de aquí. Deseaba poder cubrirme los oídos para no escuchar sus gritos dolorosos pidiendo ayuda, pero no podía. Me senté allí y lo escuché repetirse como un disco rayado antes de ser finalmente arrastrado de vuelta al mundo de la vigilia. Sentándome derecho en la cama del laboratorio de observación, finalmente dejé escapar mi propio gemido doloroso mientras sostenía mi cabeza entre mis manos. Las lágrimas caían lentamente mientras mi corazón dolía por la pareja de ancianos, antes de que mi padre pusiera su brazo alrededor de mí y me acercara. La somnóloga se quedó cerca, dándome tiempo antes de hacerme preguntas sobre mi experiencia. Le conté todo, hasta el último detalle. Ella escuchó atentamente, antes de que su bolígrafo dejara de moverse a mitad de camino. Levantó la vista, su expresión ilegible, antes de continuar escribiendo de nuevo. Hacia el final de mi relato, había disminuido su escritura significativamente, su bolígrafo flotando sobre el papel mientras parecía considerar algo. Tenía una mirada lejana en sus ojos,
la preocupación cambiando sus rasgos mientras levantaba la vista y me hacía algunas preguntas bastante directas sobre el entorno en el que me había encontrado. Preguntas como el color del papel tapiz, la ubicación de ciertas piezas decorativas en la habitación y otros detalles increíblemente específicos. Ya ni siquiera estaba tomando notas. Sus ojos lentamente se volvieron salvajes mientras respondía todo lo mejor que podía, sin estar seguro de a dónde iba con esto. No fue hasta que vi su expresión tensarse y su voz volverse ansiosa que finalmente entendí. Ella era la hija en la fotografía. Creo que se dio cuenta de que yo lo había descifrado, porque se disculpó. Su rostro una mezcla de emociones. Ansiosa pero contenida, profesional pero cada vez más preocupada. Mi padre, confundido, esperó hasta que ella cerró la puerta del laboratorio detrás de ella antes de girarse hacia mí y pedir una explicación. Le dije lo que pensaba, sus ojos abriéndose de par en par mientras él mismo conectaba los puntos. Unos momentos después, la somnóloga regresó apresuradamente a la habitación, guardando su teléfono y pidiéndonos que nos fuéramos, ya que había surgido repentinamente una emergencia familiar. Mi padre y yo tomamos nuestras cosas y la seguimos rápidamente mientras nos llevaba de vuelta más a la recepcionista, a quien rápidamente le dijo que se iba de inmediato y que nos programara otra cita. Mientras se dirigía a la salida, me miró de nuevo, con otra expresión ilegible en su rostro, antes de salir del edificio. La recepcionista miró con leve sorpresa, antes de disculparse rápidamente, diciendo que la somnóloga nunca actuaba así, que era mucho más profesional la mayor parte del tiempo. Mi padre y yo intercambiamos una mirada de complicidad antes de proceder con la programación de la siguiente cita. Al día siguiente, recibimos una llamada de la oficina de la somnóloga, la voz de la recepcionista cargada de dolor, mientras nos decía que tendríamos que cancelar nuestra cita. Cuando preguntamos por qué, la recepcionista hizo una pausa antes de explicar que la somnóloga había muerto en un accidente automovilístico mientras corría hacia la casa de sus padres. Hubo una larga pausa, mientras la recepcionista sollozaba en silencio al otro lado, antes de que mi papá interviniera y le agradeciera torpemente, ofreciéndole solemnemente sus condolencias. Colgó y me miró en silencio, antes de apartar la mirada y buscar algún problema que pudiera arreglar. Me senté allí, en la mesa de la cocina, descansando mi barbilla en mis brazos, mientras me desplomaba hacia adelante en mi asiento y me preguntaba qué significaba todo. ¿Causé la muerte de su madre? ¿Era mi condición protegiéndose a sí misma? ¿Seguiría pasando esto a las personas que intentaban ayudarme? Cerré los ojos y enterré mi rostro más profundamente en mis brazos, tratando de esconderme de la creciente sensación de culpa que comenzaba a carcomerme. Ociosamente, me pregunté si habitaría el cuerpo de la somnóloga esa noche. No lo hice. Nunca intentamos buscar ayuda de un profesional del sueño nuevamente después de eso. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.